Ok, estamos en capítulo 40. Ok, la última vez lo que vimos es cuál es el propósito de los mitzvot. Y nosotros dijimos que es para difundir el nombre de Dios en el mundo, significa para difundir su propósito en el mundo, para entender cada vez que haya más presencia divina o cada vez que haya más sus mensajes y sus ideas estén presentes, llamamos, en ese mundo. ¿Y cómo se hace esto? Dijimos que también puede utilizar el alma animal para poder elevarla, llamamos, para el propósito de Dios. Y uno de los ejemplos que dio Baal HaTanya es la mitzvah de Tzedakah, que una persona está dando algo de él y no le da nada a él. Y eso se muestra, yo hago resumen rápido, ¿no? Para que entremos al tema. Después dijimos por qué el pensamiento no es suficiente, porque el pensamiento no lleva a aplicación, y entonces, y en ese caso, como no se aplica en la vida, entonces no tiene un efecto. Y después, al final, lo que tocamos, el último punto, es la parte de los animales. Y dijimos que los animales, de los ángeles, perdón, que le dieron nombre a animales. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen la capacidad y la posibilidad de tener un cambio en su actitud, sino ellos son como unas máquinas que hacen lo que fueron programados. Lo que no es así el ser humano. El ser humano tiene la capacidad de decidir y santificar y hacer, etcétera, etcétera. Hasta aquí llegamos. ¿Ok? Ahora hablé de ángeles, escuché ruido. Entonces, ahorita vamos a ver lo que sigue Baal HaTanya. Baal HaTanya nos dice ahorita la importancia de hacer las cosas y más el estudio de la Torah, hacerlo lishma. Lishma quiere decir por el nombre de Dios. Y vamos a explicar poquito ese concepto. El judaísmo, una de las exigencias grandes del judaísmo, y aquí Baal HaTanya está hablando de esto mucho más estricto, llamamos que él dice que por lo menos el estudio de la Torah tiene que ser lishma, por el nombre de Dios, y si no es así, no tiene efecto ni en el mundo terrenal. Imagínense. Hay que entender qué significa el estudio por el nombre de Dios, y dos, tenemos que ver por qué es tan importante. Hay una Mishnah en Pirkei Avot que dice que uno no puede utilizar la Torah como una herramienta de conseguir y lograr unas metas personales. ¿Okay? Es decir, la frase de la Mishnah, Velo kardom lahporba, significa, no podemos utilizar la Torah como una herramienta de lograr una meta. No se puede. Ahora, eso cuando uno lo hace así, dice Maimónides, cuando trae esa Mishnah, de una forma muy fuerte, y dice que es profanar el nombre de Dios, y hace problemas, etc. Y todo eso. Y la pregunta, ¿por qué es tan importante ese concepto de estudiar por el nombre de Dios? Vamos a explicarlo primero en la parte práctica. En la parte práctica, si yo no estudio por el nombre de Dios, significa que solamente quiero saber lo que Dios quiere, sino lo hago para lograr unos metas, sea protagonismo, estatus, plata, no sé, honores. Entonces, en ese caso, obviamente, que la persona no va a estudiar objetivamente la Torah, sino siempre la va a acomodar a sus necesidades y a su entender, como le conviene a él. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa lo que dijo Dios. Yo solamente utilizo la Torah, el judaísmo, como una herramienta de lograr mis necesidades. Entonces, ¿a mí qué me importa si soy fiel al texto, no soy fiel al texto, si entendí bien, no entendí? Eso no importa. Sino lo que tengo que hacer es pasarlo y tener lo que necesito, tener la fama que quiero comprar,
y de acuerdo a esto logro mis metas. A nivel práctico es así. Pero si queremos también a nivel poquito más profundo, ¿por qué es tan importante el estudio de la Torá por el nombre de Dios? Aparte de la manipulación y la modificación del texto de Dios, lo que pasa es que lo que verdaderamente, vamos a decir, causa un efecto correcto y positivo, es solamente cuando es, como decimos acá, fiel al original. Pasa por acá. Entonces, solamente cuando es fiel al original. ¿Qué significa? Lo que Dios nos entregó es la única, entre comillas, vacuna que yo puedo utilizar para el crecimiento personal, espiritual, social, comunitario de cualquier lugar. Cuando yo no lo hago por el nombre de Dios, y como dijimos anteriormente, y por eso, lamentablemente no tengo el estudio de la Torá y el judaísmo en una forma objetiva, obviamente que los ingredientes de mi vacuna, entre comillas, no es la compatible, no es la adecuada, y lamentablemente no hace ningún efecto. ¿Me explico? Es lo que dice aquí Balatán. Está como casi 2 capítulos, está hablando sobre el tema. Y dice que cuando uno no lo hace Leshem Shamayim, ¿ok? Entonces lamentablemente es un aprovechador. ¿Por qué? Porque está aprovechando del regalo tan grande que Dios nos dio para sus necesidades personales. Y eso el judaísmo no lo permite. Ahorita, nosotros sabemos que uno de los puntos, llamamos, fundamentales en el judaísmo es la parte de la transparencia, la honestidad de uno consigo mismo. Cuando Dios ve que no hay honestidad de uno consigo mismo, entonces Dios no quiere ninguna parte ni ninguna conexión con él. Por ejemplo, como dice la Mishnah, dice el Midrash, que Dios no quiere morar en el grupo de hipócritas, por ejemplo, o de mentirosos. ¿Por qué? Dios no tolera la hipocresía. Dios no tolera lo que es la mentira. ¿Por qué no tolera? Porque dice Dios, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es causar un cambio en la persona. Una persona hipócrita, ¿qué significa? Que es una persona que no le importa lo que es de verdad. Él no está honesto consigo mismo. Lo que le importa es solamente lo que piensan los demás. Si lo que le importa es solamente lo que piensan los demás, entonces dice Dios, esta persona no tiene corrección. Pero él nunca está viendo el espejo pensando o preguntando en qué tengo que cambiar. ¿Sí, Marlene? Rabino, una pregunta. Usted dice Sí. que no se puede, por ejemplo, estudiar Torah para satisfacer necesidades personales. Sí. Superar algunas cosas son necesidades personales, que mucha gente estudia Torah y supera muchas cosas personales. Sí. Allá no hay problema, porque la Torah es Etz Haim Hila Mahazikimba, así dice Jajamim. Jajamim dicen que la Torah es un árbol de vida. ¿Qué quiere decir? La Torah no es algo que yo lo hago por hacer. Yo lo hago porque voy a tener con esto una enseñanza a la vida, y como usted dice ahorita, me va a solucionar conflictos, problemas personales que yo tengo. Eso es exactamente el propósito de la Torah. Acá lo que quiere decir es cuando uno utiliza la Torah para cosas que no están relacionadas con la Torah. ¿Qué significa? Yo estudio Torah para tener honores en la sinagoga. Entonces, quiere decir que la Torah misma no es que me interesa son los honores. ¿Me explico? Entonces, allá, aparte que hay modificación y falsificación de la Torah, lo que pasa es que lamentablemente esa persona no va a tener ningún beneficio de la Torah. ¿Por qué?
Porque como usted dice, él nunca va a pensar cómo la Torah me va a solucionar mis problemas personales. Problemas de ira, problemas de adicción, problemas de orgullo, problemas de ira, problemas de falta de comunicación, problemas de intolerancia, no sé, cada uno que tiene un problema, uno tiene que ver cómo la Torah me puede aportar para ver qué o cuál es la solución a mi problema. ¿Me explico? Por eso aquí Baal HaTanya está hablando mucho el concepto que una persona que cuando hace las cosas no lishma, no por el nombre de Dios, lamentablemente no tiene, digamos, ningún efecto, no está subiendo ni está aportando, vamos a decirlo así, al mundo espiritual personal. Ok, eso es la parte de estudiar lishma. Ahorita hay que entender antes de esto para que lo entendamos. Hay que entender que lo que dice acá que estudiar lishma es, que vamos a ver más adelante, es cuando uno verdaderamente profundiza, y yo voy a decir una palabra que no es tan, pero, y que le interesa de verdad lo que dice Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Uno que estudia Torah no le interesa lo que dijo Dios? La respuesta es que no, le va a dar una prueba. Moshe Rabenu, antes de esto, hay una Gemara que dice que lamentablemente en la época mesiánica van a tener lo que se llama Ktanei Amaná, unas personas que tienen fe pequeña. No van a tener una fe grande en Dios. ¿Por qué? Donde, si yo tengo una persona, si mi hijo saca 90 sobre 100, todas las materias, y ahorita yo quiero que él avance, entonces yo lo empujo y lo hago avanzar y todo eso, para que llegue a 100 sobre 100. Ahorita yo tengo otro hijo que saca 70 sobre 100. Y yo también empujo a él de que llegue a 100 sobre 100. ¿Dónde hace falta más fe? ¿En el primer caso o en el segundo caso? Segundo caso. Primer caso ya tiene 90, llevar de 90 a 100 es fácil. Pero cuando yo tengo un hijo de 70 y yo quiero apuntar para que él llegue a 100, tengo que tener mucha confianza en él. ¿Ok? Que generalmente es lo contrario hoy en día. ¿En quién tenemos más fe? En los más inteligentes. En los que no son tan inteligentes, allá decimos, mire, por favor, solamente que pase la materia. Vamos a llevarlo a nivel espiritual. A nivel espiritual, muchas veces nosotros, ¿cuándo vamos a tener fe? ¿Cuándo necesito tener fe más grande? Cuando Dios está descubierto público o cuando Dios está oculto. Cuando está oculto, cuando está descubierto, cuando hay milagros, no hace falta tener fe. Ya lo veo. Allá no es gran cosa tener fe en Dios. ¿Cuándo hay que tener fe en Dios? Cuando está oculto. Porque ¿cuál es el problema cuando está oculto? Que no siempre estoy seguro que Dios tiene razón. ¿Qué quiere decir? No me parece. Y cuando no me parece, puedo llegar a la conclusión que puede ser que Dios, entre comillas, está equivocado. Ahorita vamos a ver a Moshe Rabenu. Moshe Rabenu va a redimir al pueblo de Israel, ¿no? Cuando va a redimir al pueblo de Israel, dice la Torah que él fue con su esposa, con sus hijos, y en el camino Dios quería matarlo. ¿No? Sí dice la Torah. Llegó al malón, como dice, al hotel, y allá Dios quería matarlo. Vatikach Tzipora Tzur, la esposa Tzipora lleva una piedra y hace la milá, hace la circuncisión a su hijo. Y ahí se salva Moshe. Uno pregunta, ¿cómo puede ser que Moshe Rabenu
no va a hacer circuncisión a su hijo. ¿Qué? ¿Acaso Moshe Rabbeinu era ¿qué, ateo o qué? Hasta los ateos hoy en día hacen circuncisión a sus hijos. ¿Cómo puede ser que Moshe Rabbeinu no hizo la circuncisión? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que Moshe Rabbeinu, obviamente, si no hizo la circuncisión fue con permiso. Y si él hizo, él lo hizo. Entonces, ¿cuál es el reclamo de Dios? El reclamo de Dios, le dice Dios a Moshe Rabbeinu, tú vas a salvar al pueblo de Israel y no lleva contigo el concepto de la fe en el pueblo de Israel, que es el concepto de la circuncisión, que el pacto de Dios con el pueblo de Israel es incondicional. Y si yo decidí salvar y redimir al pueblo de Israel, tú no tienes derecho de reclamar o de cuestionar, sino solamente cumplir. Entonces tú no puedes ir a salvar al pueblo de Israel. Entonces, cuando uno tiene que tener fe, en 48, cuando el pueblo de Israel creó al Estado de Israel, en ese momento no hay ningún argumento de decir que es una redención. ¿Por qué? Porque no eran religiosos, eran ateos, eran personas laicas, todo eso. Pero si Dios decidió, después del holocausto, 3 años después, creamos un Estado, es contra de cualquier lógica. No hay explicación excepto de la palabra milagro. Y todavía estamos cuestionando a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos fe pequeña. Nosotros confiamos en Dios cuando solamente lo entendemos 100%. Pero cuando no me parece, entonces no creo en Dios. Es lo que dice aquí Baal HaTanya. Baal HaTanya dice, cuando yo no voy a estudiar Torah Lishma, cuando no voy a estudiar Torah de una forma objetiva, solamente para entender lo que Dios quiere, lo que va a pasar es que cuando a mí no me conviene, o cuando yo pienso algo diferente, entonces la palabra de Dios no me interesa y lo más importante soy yo. De allá sale, por no estudiar la Torah Lishma, sale lo que estamos viendo hoy en día. Que cada uno modifica y inventa cosas. Tú le preguntas, ¿pero dónde sacaste esto? Porque yo pienso, pero ¿tú quién eres para pensar? Aquí no te preguntaron qué tú piensas. Lo que te preguntan es si entendiste lo que dice la Torah. ¿Entendimos la diferencia? Esto es la importancia de estudiar Lishma. La pregunta es, ¿cuáles las condiciones para hacerlo? ¿Cómo uno puede estudiar Lishma? Dice Baal HaTanya, para eso hay que combinar entre 2 cualidades. Uno es temor a Dios, segundo, amor a Dios. Es decir, temor y amor. Y vamos a explicar. Antes de esto, generalmente, cuando nosotros hablamos de esos conceptos, en los rezos por lo menos, siempre, no sé si siempre, pero generalmente, se unen entre esos 2 conceptos. ¿No? Como nosotros decimos en la tefilá, ve'ayra einenu betorateja, ve'dabek libenu mitzvoteja, ve'ahel levavenu le'ahava uli'ir'a et shemecha. Nosotros decimos a Dios, une nuestro corazón para amar y temer tu nombre. Así dice la Torah, así dice la tefilá. Y nosotros decimos muchas veces el concepto de unir entre amor y temor. Y la pregunta es, ¿por qué? Para entender esto vamos a ver primero qué significa temor. Eso lo estudiamos en el libro anterior de Mesilat Yesharim. Es muy fácil de entender ahorita porque ya lo conocemos. Hay un temor, dice Baal HaTanya, lo que se llama Yirat HaOnesh. ¿Qué significa Yirat HaOnesh? Temor del castigo. Yo tengo miedo que Dios me va a castigar. Si yo hago esto, me va a pasar esto. Si va a hacer esto, va a pasar esto. Okay. Eso no es el temor que está hablando ni la tefilá, ni lo que está hablando Baal HaTanya. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a tocar el temor del castigo, otra vez volvemos al mismo concepto. ¿Y cuál es? Que yo no vengo a ver lo que digo Dios y entender la lógica, entre comillas, o el mensaje de la palabra divina, sino a mí solamente lo que me interesa
es no ofender a Dios para que no se molesta conmigo. Entonces nunca voy a entender, voy a interiorizar lo que es el judaísmo. Ese es el problema. Y lo podemos ver. Hay mucha gente que me pregunta esto y lamentablemente es fuerte, pero mucha gente me dice, mira, yo no entiendo una persona que todo el día está hablando de religión, está hablando de esto, está hablando del otro, pero cuando yo veo su comportamiento está muy mal. Entonces, ¿qué? ¿No sabe lo que está escrito en la Torá? ¿Qué le va a contestar? La respuesta es muy sencilla. Él nunca vio el judaísmo como el mejor regalo. Él vio el judaísmo y la Torá como una amenaza permanente en su vida. No sé que digo cosas poquito fuertes. Cuando uno ve el judaísmo como una amenaza, significa, si no hago, me va a pasar A, B, C y D, nunca interioriza. Entonces, cuando se trata con Dios, es perfecto. Cuando se trata con la sociedad, es una porquería, perdón la palabra. ¿Por qué? Porque nunca interiorizó. No entendió lo que Dios quiere, porque nunca preguntó. Ayer nos pasó esto, ¿no? Liliana estaba en la clase. Ayer tuvimos clase y hablamos sobre, y no voy a repetir la clase, pero ayer preguntaron, después de Arvit, estudiamos algo y hablamos del tema de llevar los objetos al mikve. ¿Ok? Entonces Eliyahu, el esposo, preguntó, pero yo no entiendo, ¿por qué hay que llevarlo al mikve? No entiendo, ¿qué es esto? Le empecé a explicar, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido? Entonces un señor dijo a Eliyahu, le dijo, mire, ¿por qué tú buscas la quinta pata? Ya, déjalo. No quería ofender a la persona, pero le dije, ¿por qué? Tiene que preguntar. Pero es exactamente el entender del judaísmo como una amenaza. Yo tengo que hacerlo, ¿por qué? Porque Dios dijo, y si no, me va a pasar algo. Yo tengo que poner... No hay una búsqueda de entendimiento, no hay una búsqueda de ver cómo yo puedo conectarme con el texto para poder, o con la mitzvah, para poder deducir un mensaje para mi vida. Es el problema con Irat HaOnesh, es el problema con el temor del castigo. Lamentablemente yo creo que hoy en día, yo no sé porcentajes, no chequeé, pero un grupo muy grande sirve el judaísmo y Dios en esa forma. Y esa es la crisis o el caos que el judaísmo vive hoy en día, y es que vemos que hay muchas personas practicantes, pero muy pocas personas que practicando millones, aplicando mucho menos. ¿Por qué? Porque es solamente cumplir órdenes, cumplir cosas. Eso no es, llamamos lo que es el judaísmo. Entonces, no es lo que trata acá. Por eso dice Baal HaTanya, dice, no. Es que nosotros tenemos que entender, es irá, es un temor. Lo que se llama irat het, es decir, que yo tengo siempre que sentir respeto y sentir la presencia divina que me está acompañando. Como siempre decimos que hay una comparación entre temor a Dios y temor a los papás, y entonces algunos ven a los papás como una amenaza, miedo. Cuando ya salen de la casa de los papás, ya los papás son los viejitos, que hay que atenderlos, pero no son fuente de educación ni de consejo. Ya hay lo que ve que adora a los padres. Cuando adora a los padres, entonces no importa si está en su casa, no está en su casa, si tiene 50, 70 o 80 años, esto no importa la edad, siempre voy a ver a mi papá una fuente de sabiduría y de autoridad. Eso es lo que se llama respetar y temer a los papás. Es la relación que el judaísmo quiere que nosotros lleguemos con Dios, o que tengamos con Dios. Y es lo que se llama Be'ema uve'ir'a que omed lifnei hamelech. Igual como yo me pongo delante del rey,
lo respeto. ¿Por qué? Por el cargo que él tiene. Igualmente yo cuando me paro delante de Dios, entonces yo tengo la presencia de él. Pero no es suficiente, es la primera etapa. Pero si quedamos allá, no podemos llegar al amor, a Ahavá. No podemos llegar a amar a Dios. Porque por el respeto que nosotros tenemos, por la presencia de Él, ese va a causar una distancia que yo no voy a tratar o no voy a sentir el derecho de entenderlo. Y por eso no cuestiono, no pregunto, no profundizo. Y tampoco estudio la Torah, el Ishma. Yo cumplo la Torah. ¿Pero por qué cumplo la Torah? Porque Dios dijo. Nosotros en Simchat Torah leímos la última parashá, Vezot HaBerajá, ¿no? Allá está escrito que Dios enterró a Moshe Rabbeinu. Vamos a leerlo. Y allá Dios le da a Moshe Rabbeinu un título. Y Dios le da un título que dice así: Vayamot sham Moshe Eved Adonai be'eretz Moab al pi Adonai. Vamos a traducir. Y allá murió Moshe, el siervo de Dios, en la tierra de Moab, al pi, de acuerdo a la orden de Dios. Vaikboto Bagai, etcétera, etcétera, y Dios lo enterró. Acá dice la Torah, Eved Hashem. Moshe Rabbeinu recibió el título siervo de Dios. ¿Qué significa? Que Moshe Rabbeinu llegó solamente al nivel de siervo. ¿Dónde vimos otra vez el concepto Eved, esclavo? Lo vimos con el esclavo de Abraham Avinu, ¿no? Cuando le preguntaron a Eliezer, le dijeron, ¿tú quién eres? Le dijo, Eved Abraham Anochi. Yo soy el siervo de Abraham. ¿Qué quiere decir? Hay un siervo que cumple las órdenes de Dios, del amo por miedo. Si no, me va a despedir. Pero no entiende la lógica, no entiende el propósito. ¿No? Nick pregunta, una máquina. No es el esclavo, el siervo, Moshe Rabbeinu o Eliezer Abraham Avinu. Sino Moshe Rabbeinu llegó a un nivel de siervo, quiere decir que él obedece totalmente la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque lo entiende a la perfección. Entonces no encuentra ninguna contradicción entre lo que Dios quiere y lo que Moshe quiere. Si Moshe Rabbeinu llegó a estudiar la Torah Lishma, estudiar la Torah por el nombre de Dios, es decir, entender profundamente y perfectamente lo que dice Dios, hasta que él llegó a estar convencido con lo que dijo Dios, pero no por miedo, sino por convicción. Imagínate la diferencia. Entonces, cuando yo como papá logro que mi hijo haga algo, ¿por qué? Porque él llegó a estar de acuerdo conmigo y convencido con el consejo que le di, no va a haber conflicto. Pero si lo hace por miedo, mañana cuando va a conformar su casa, va a hacer lo que le da la gana. Entonces, lo que dice acá, necesitamos ese temor reverencial, como llaman. Pero no es suficiente, sino lo que necesitamos es también combinarlo con amor. Cuando uno siente amor a Dios, Él quiere siempre estar cerca de Él. Mejor dicho, siempre quiere aplicar su presencia en su vida. Si yo amo a alguien, siempre me agrada estar al lado de Él. Siempre es así. Uno ama a su esposa, quiere estar con ella. Uno ama a sus hijos, quiere estar con ellos. Uno ama a los abuelos, quiere estar con ellos. Uno ama a un amigo, tiene que estar con él.
Es decir, cada persona que hay amor, hay cercanía. Cada persona que no hay amor, hay distancia. Entonces, yo tengo que tener en la relación con Dios un acordeón. ¿Qué significa? Yo tengo que tener una cercanía que proviene de amor, pero que no voy a sentir que Dios es mi pana. Y por eso necesito tener el temor para tener una distancia de respeto. Es el juego, llamamos, que nosotros tenemos que tener. Por eso siempre el judaísmo o la tefilá utiliza esas dos palabras, le'ahava u lirá. Como dice el versículo, Ma Hashem Elohecha shoel me'imach, ki im lirá oto ul'ahava. Dice Dios, la Torah misma. Dice, ¿qué la Torah quiere de ti? La Torah quiere de ti que teme de Dios y lo ama. Nos dice cómo podemos los dos. Porque debemos los dos. Sin esto es muy difícil. La idea es que nosotros tenemos que llegar a tener esa conexión de un lado de acercamiento. Acercamiento es para entender a Dios, para profundizar en sus palabras, para entender el propósito de los mitzvot, para ver cómo la mitzvah lo que hace me lleva o me transmite un mensaje importante para aplicarlo en mi vida, etcétera, etcétera. Pero, para que no piense yo que soy más inteligente que Dios, tengo que tener el temor. Siempre sentir la presencia de Él como autoridad. Cuando me siento la presencia de Dios como autoridad, no paso la línea. Si me entiendo que la última palabra es de Él. Es la única forma de poder llegar a adquirir lo que es Torah Lishma. Estudiar Torah Lishma. Es un concepto muy difícil, hay que entenderlo. Estudiar Torah Lishma, le voy a dar un ejemplo sencillo. Rav Kook lo dice. Aquí lo tengo, creo. Espera. Rav Kook dice en Orot HaTorah, tiene un libro que se llama Orot HaTorah. Está hablando sobre la Torah. Y él está hablando sobre Torah Lishma. Tiene un capítulo que está hablando. Y dice Rav Kook que cuando una persona estudia Torah, si él tiene la capacidad de estudiar Torah en nivel 5 y estudia Torah en nivel 3, eso se considera lo que se llama Bitul Torah. Significa que él anula el estudio de la Torah. ¿Pero qué importa a Dios? Si yo leo Teilim, o escribo esto, o que estudio algo más profundo. ¿Qué importa? Según lo que decimos, es muy sencillo de entender. ¿Por qué? Porque dice Rav Kook que, y según lo que dice Baal HaTanya, el concepto o el propósito del estudio de la Torah es para poder verdaderamente ver cómo yo puedo revelar la voluntad divina, ¿no? La voluntad divina está oculta, está cubierta en la Torah. Y cuando yo estudio la Torah, lo que hago, estoy descubriendo la voluntad divina. ¿No? Esta es la idea. Si yo tengo capacidad de descubrir el nombre de Dios o la voluntad de Dios al grado 5, si lo hago al grado 3, no cumplo lo que yo tengo que hacer. Por eso uno tiene que entender que también cuando uno estudia Torah existe dentro de esto el concepto de Bitul Torah, de anulación de estudio Torah. Por eso uno tiene que buscar y ver cómo yo puedo, aquí no es lo que me conviene, no que me siento mejor, sino cuál es lo correcto. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Seguramente conocen ustedes el Midrash famoso de Moshe.
Estoy escribiendo ahorita ese libro, ¿no? Entonces por eso me viene todo eso. El Moshe Rabenu, cuando dice la Torah, cuando Dios le dijo que va a ser ¿cómo se llama? El salvador del pueblo de Israel, él dijo que él es tartamudo, ¿no? Sí, dice la Torah. Hay un midrash en Shemot Rabbah que dice de dónde Moshe Rabenu tuvo ese defecto de tartamudo. ¿Conocen el midrash? Es un midrash famoso. Dice, cuando era chiquito, él jugaba con Paró. Cuando era chiquitico, ¿no? 5 meses, 6 meses, no dice la edad. Paró tenía corona. Entonces Moshe Rabenu cada vez le quitaba la corona y le ponía en la cabeza de él. Entonces los consejeros de Paró le dijeron a Paró, mire, este niño es mamzerico. ¿Por qué? Mira, te quita la corona, quiere ser rey. Le dice Paró, es un niño, ¿qué quiere? Dijo, no, es algo aquí. Le dijo Paró, ok, le dijeron los consejeros que vamos a hacer una prueba. Le traemos 2 platos, un plato con brasa caliente y la otra con oro. Si él va a tomar el oro, quiere decir que él quiere ser rey. Y si él va a tomar la brasa, todavía no tiene intelecto. Okay. Dice el Midrash que cuando trajeron delante de Moshe la brasa y el oro, él quería tomar el oro. Vino el ángel Gabriel, le empujó la mano a Moshe y él agarró la brasa, la metió en la boca y se quemó. Y por eso se convirtió en tartamudo. Hasta aquí es el cuento. Ahora vamos a analizarlo. ¿Qué niño normal? Primero, ¿cuál es la preocupación que él juega con la corona? Cada uno acá que toma, si usted toma el nieto, seguramente Janine está aquí. Janine está, sí. Entonces Janine va ahorita con los nietos allá y seguramente los nietos le jalan los aretes. ¿Qué vamos a decir? Que son codiciosos. ¿Sí? ¿Te quitan los aretes? Entonces va a decir que son codiciosos. Es normal, es niño normal, ve algo, lo toma. Entonces, ¿cuál es la preocupación de los consejeros? Es uno. Segunda pregunta, ¿qué niño normal va a tomar la brasa? Solamente un loquito. Caliente. 2, si ya la brasa era caliente, ¿por qué la metió en la boca? ¿Por qué no la soltó? 4, no sé si uno va a meter brasa caliente a la boca que va a convertir en tartamudo, no creo. Entonces, ¿qué quiere decirnos el Midrash? El Midrash quiere decirnos algo muy importante. ¿Quién era Moshe Rabenu? Moshe Rabenu era un judío que fue criado, ¿dónde? En el palacio, con los egipcios. Era una persona que tenía un conflicto interno muy grande. De un lado el príncipe, de otro lado un judío. Y él tiene el conflicto, ¿qué mejor? Mejor agarrar el oro y quedarse como príncipe y desconocer su identidad, o tomar la brasa, quemarse, pero por lo menos mantener mi identidad. En otras palabras, ¿qué es más? ¿Qué hay que elegir? ¿El camino más cómodo o más correcto, aunque es difícil? Al final Moshe Rabenu toma la decisión y dice, Vayigdal hanav, vayetze lirot, creció y salió a ver qué está pasando con sus hermanos. Renunció el cargo del oro del príncipe, pero sí tomó el cargo de la brasa. Pero él dentro de él se inclinaba de quedarse como príncipe. Vino el ángel, le empujó la mano, supuestamente quiere decir su interior, le dijo, no, toma la brasa. Pero nunca estaba convencido con eso, por eso estaba tartamudo.
no podía expresarse al pueblo de Israel porque todavía no estaba convencido con todo eso. Entonces el Midrash no que nos dice ahorita cuál es la razón por la cual Moshe Rabbeinu era tartamudo, ¿no? Aquí estamos hablando cuál es el problema que tuvo Moshe Rabbeinu internamente, y en nuestra vida igual. Nosotros vivimos en Colombia y muchas veces tenemos el conflicto, Estados Unidos, y tenemos el conflicto que es mejor ser gringo o judío. Y lo vemos hoy en día en Estados Unidos, uno lo ve muy claramente con los demócratas y republicanos. Uno ve, y no importa ahorita la opinión, pero uno ve que lamentablemente mucha gente pone primero gringo y después judío. ¿Qué vamos a hacer? Incluso en otros lugares. ¿Por qué? Porque lamentablemente es mucho más cómodo tener el plato de oro que tener el plato de la brasa caliente. Volvemos a nuestro tema, es igual. Obviamente que es mucho más fácil pasar una hora leyendo Teilim que pasar una hora rompiendo la cabeza tratando de entender un texto de la Torah. Pero no estamos buscando lo más cómodo, estamos buscando lo más correcto. Y lo más correcto para ti en este momento es estudiar profundamente que leer los Teilim. Y mañana puede ser que más tiempo de leer Teilim que estudiar. Puede ser. ¿Me explico? Eso se llama Torah Lishma. Porque a mí no me importa yo, me importa cómo engrandecer el nombre de Dios en el mundo. Para poder engrandecer el nombre de Dios en el mundo, la única forma de hacerlo, ser objetivo. ¿Ok? Hasta aquí. Entonces hasta aquí vimos la parte que está hablando Balatania sobre la Torah Lishma. Él habla mucho de esto. ¿Ok? Yo no voy a leer todos los capítulos. Y el último punto que él está tocando es la parte que después de tener todo eso, es decir, después de tener Torah Lishma, después de tener temor y amor, podemos llegar a lo que se llama Da'at Elohim. Da'at Elohim, hay un artículo de Arav Kook también que lo escribe, que se llama Da'at Elohim. ¿Qué significa Da'at Elohim? Saber a Dios. ¿Cómo empieza Maimónides Ilhot Yesodei Torah? Maimónides en los halajot de él empieza Hayav kol adam lid'a sheyesh sham Eloha. Uno tiene que saber que hay un Dios. ¿Qué quiere decir? Así lo dice Maimónides, así lo dice Rabbi Nachman Breslev, así lo dice Balatania, así lo dice Arav Kook, así lo dicen muchos sabios. ¿Ok? ¿Y cuál es la idea? La idea que nosotros siempre tenemos... ¿Qué es la Da'at primero? Perdón, no expliqué la palabra. En la parashá que leímos desde Shabbat, estaba escrito Ve'ha'adam yada' et Hava ishto. Adam supo, ¿no?, a su esposa Hava. Y cuando dice que él supo a su esposa Hava, quiere decir no solamente que tuvo relaciones íntimas con ella, que allá nacieron Caín y Abel, sino que él llegó a una conexión intelectual, espiritual y físico con su esposa. Es lo que dicen Chokhmah, Binah, Da'at. Chokhmah, conocimiento. Binah, deducción. Da'at, conexión, interiorización, ¿por medio de qué? Del entendimiento. Es decir, el propósito nuestro es conectarnos con el texto divino. ¿Cómo yo puedo conectarme con el texto divino? Entendiéndolo profundamente hasta convertirlo en mi forma de pensar. Es el trabajo nuestro. Cuando el conocimiento mío, cuando el pensamiento de Dios es externo a mi pensamiento, no llegué a conectarme con Él. Por eso nosotros decimos a la tefilá, Baruch ata Hashem, Honen Hada'at. Nosotros queremos llegar al final, no queremos suficiente para nosotros, ni conocimiento ni deducción. Yo quiero conectarme contigo, Dios. Eso se llama Da'at Elohim. Cuando uno se conecta con Dios, cuando uno se conecta con esto, entonces yo siempre digo, uno adquiere
una perspectiva y una forma de pensar diferente. El judaísmo me educa, entendiendo los conceptos de Dios, cómo pensar. Cómo pensar con respecto al prójimo, cómo pensar con respecto a la pareja, cómo pensar con respecto a los hijos, al trabajo, a la vida, a la comida, a todo. Y es la única forma de adquirirlo, es Da'at Elohim, ¿no? Como decimos en la tefilá, Ve'ada'ata hayom va'ashevota elevaveja. Cuando uno sabe, llega a la conclusión, entonces puede llegar a lo que es va'ashevota elevaveja. Puede también interiorizarlo, llevarlo hacia el corazón. Y es algo muy importante. Es la palabra Da'at, la palabra saber. Lo que dijo Maimónides, Hayab mitzvah al kol adam lid'a sheyesh sham Eloah, tenemos que llegar a un nivel de conexión y de intelecto profundo con respecto a la existencia divina. Si no lo hacemos, muy difícil vivir el judaísmo. Yo dije ayer que hay muchas personas que practican judaísmo, pero muy pocas que aplican judaísmo. Practicar, pero aplicar, difícil. Aplicar quiere decir ver cuáles son los mensajes de Dios y aplicarlos en la vida. Pero la única forma de saber esto es llegar a un nivel intelectual, a un nivel de entendimiento, a un nivel de profundidad en lo que es el judaísmo. ¿Ok? Es lo que dice aquí Baal HaTanya. Entonces, ¿por qué lo dice Baal HaTanya? Porque Baal HaTanya ya explicó, como dijo en capítulo 37, dice, והנה תכלית השלמות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים, שהוא גילוי אור אינסוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי. Es decir, el propósito del mundo y de la época mesiánica y de la resurrección es revelar y engrandecer el nombre de Dios en ese mundo, y todo eso depende de nuestras acciones y nuestros servicios. Es la única forma. Pero para que yo pueda hacer esto, para que yo pueda revelar el nombre de Dios en el mundo, la única forma es hacerlo entendiendo, profundizando. Es la única forma. Y como dijimos muchas veces, lamentablemente, muchas personas se refugian, o mejor dicho, refugian su debilidad y pereza con ideología de fe ciega. Muchos dicen, no hace falta estudiar, no hace falta profundizar, no hace falta entender. Yo confío ciegamente en Dios. Hasta aquí son las frases del perezoso. Porque el hecho que yo estudio la palabra divina no es porque tengo dudas, sino porque lo contrario, tengo tanta fe que yo quiero entender lo que Él dijo. Es lo que yo quiero hacer con Dios. ¿Ok? Entonces, es lo que dice aquí Baal HaTanya. Estamos en capítulo 42. Ok, Be'ezrat Hashem, en la próxima seguimos con ese capítulo. No nos falta mucho, ¿no? Nos falta como 10 capítulos para terminar el libro. Y después seguimos con la segunda parte de Be'ezrat Hashem. Ahí todavía. ¿Ok? Entonces, el otro es que quería decirles, como Baruch Hashem,